Una chica de 18 años se enamora de su profesor de 50, pero esta aventura no termina como ella esperaba. Hoy te resumo Miller's Girl. La peli comienza con Cairo, una adolescente que acaba de cumplir 18 años. Esta vive en una gran mansión prácticamente sola, ya que sus padres están más en el exterior. Cairo llega muy temprano al primer día de clases y allí encuentra al profesor Jonathan Miller. Este le informa que las clases no empezarán hasta dentro de una hora, pero Cairo le responde que ella llega muy temprano porque no les gustan las multitudes. Miller se sorprende al enterarse de que Cairo vive en una mansión llamada Lower Hill, más conocida por ser supuestamente habitada por fantasmas, pero este se sorprende aún más al Cairo informarle de que ella ha leído una lista de 12 libros recomendados por él. En ese momento Winnie, quien es la mejor amiga de Cairo, también llega al salón de clases y ambas se retiran para desayunar. Miller no puede aguantar la curiosidad y le da un vistazo a uno de los libros que Cairo dejó allí. Boris, el profesor de educación física, entra al salón de clases y Miller, muy avergonzado, retorna al libro, pero Boris toma el libro y lo empieza a leer en voz alta. Esto avergüenza aún más a Miller, ya que se trata de un libro erótico. Boris quiere saber qué más este estudiante lee y encuentra el único libro que Miller publicó, pero que fue todo un fracaso, lo que lo sorprende aún más. Después del trabajo, Miller trata de implantar una conversación con su esposa Beatriz, pero esta está muy ocupada con su trabajo y casi no le presta atención, así que Miller pone música romántica mientras que le dicta un libro para adultos a su esposa. Esto obviamente le hace fantasear a Beatriz, pero antes de que puedan hacer algo, estos son interrumpidos por una llamada de trabajo. En la mañana siguiente, Miller y Boris toman café en el campo de fútbol de la escuela, que se encuentra frente a un bosque muy tenebroso. Boris cree que allí hay fantasmas y de repente Cairo sale desde aquel bosque caminando muy lentamente. Boris le pregunta que si no siente miedo al caminar por ese bosque, mientras que le ofrece uno de los pastelillos que él mismo cocinó, pero Cairo inteligentemente evade su pregunta. Mientras Boris camina por el pasillo de la escuela, Winnie deja caer sus libros a propósito y trata de seducir a Boris para pasar a educación física, mientras que Cairo logra ver todo. Winnie es lesbiana, pero le asegura a Cairo de que no perderá la oportunidad de seducir a un entrenador. En la noche, Cairo comienza a fumar por primera vez, mientras se pregunta por qué Winnie quiere perder su virginidad con alguien 20 años mayor que ella, a lo que Winnie responde que los hombres mayores saben cómo hacer el trabajo completo, algo que no puede decir de los jóvenes. En su conversación, Winnie le aconseja en ponerle un poco de acción a su vida y le dice que ella ya se dio cuenta de la forma en que el profesor Miller la observa. Esto avergüenza a Cairo, pero poco después esta ya se empieza a imaginar una aventura con su profesor. En el siguiente día de clases, Miller no deja de mirar a Cairo y esta, sin avergonzarse, no le quita la mirada, así que en medio de clases Miller le susurra al oído que se vean después de la escuela. Poco después, Miller acuerda ir a cenar con Boris y al retirarse, Miller baila su canción favorita, pero es sorprendido por Cairo, algo un poco vergonzoso para él. Cairo promete no decirle a nadie y le confirma que solo estará allí mientras espera por Winnie. Miller la invita a un lugar llamado Victorian Village, en donde amantes a la lectura se reúnen para dictar sus poesías. Cairo escribió una historia y Miller la sorprende a recitar un párrafo de esta, lo que la avergüenza un poco. Miller confirma lo talentosa que es y le pide que escriba una corta historia sobre su escritor favorito. En la noche, Miller va a cenar junto a su esposa y Boris en el restaurante en donde Winnie trabaja, y esta no pierde la oportunidad de coquetear con Boris. En el fin de semana, Cairo decide ir al Victorian Village, en donde se juntan los amantes a la poesía. Miller le susurra algo al oído y se sienta al lado de ella, mientras que la reencarnación de Freddie Mercury recita un poema tan especial que los hace llorar. Al terminar, estos salen al pasillo y fuman del mismo cigarrillo. En la mañana siguiente, Cairo se presenta con un nuevo estilo un poco más gótico. Boris se retira y Cairo no duda en sentarse junto a Miller. Poco después, Beatriz invita a Miller a un fin de semana especial. Después de clases, Cairo le dice a Miller que él es su escritor favorito, así que la historia es inspirada en él. Al retirarse, de una manera muy provocativa, Winnie sube al escritorio de Miller para enseñarle a Cairo cómo debe de hacerlo. Boris entra al salón y encuentra a Winnie sobre el escritorio. Luego, este confiesa que venderá pastelillos preparados por él mismo para recaudar dinero y crear un nuevo logo para su equipo. Winnie se ofrece a ayudarle a vender los pastelillos
pasadillos y así esta convence a Boris en compartir sus números de teléfonos para mantenerse en contacto. Cairo se da cuenta de que Miller se ha llevado su teléfono por error. Ya en casa, Miller espera por su esposa cuando escucha un teléfono que no es de él. Se trata de Cairo, quien ha llamado para informarle que se ha llevado su teléfono, así que Miller decide retornárselo en ese mismo día. Miller conduce hasta la casa de Cairo, quien radiantemente esperaba por él. Miller, bajo la lluvia, invita a Cairo a ir hasta él, así que esta, sin pensarlo dos veces, se acerca a Miller y así finalmente terminan besándose por primera vez. Poco después, Cairo termina su historia y se la envía a Miller por correo. Este se encontraba junto a su esposa, pero esta tiene que trabajar y la presencia de Miller la molesta, así que este último decide retirarse a un lugar más tranquilo para leer la historia de Cairo, pero allí se da cuenta de que se trata de una historia erótica. Mientras lee, Miller no puede evitar de imaginarse haciendo con Cairo cada una de las fantasías escritas en esas páginas, así que este termina jalándose el ganso. En la mañana siguiente, Miller se muestra indiferente y muy enojado con Cairo. Este le dice que su historia es muy inapropiada y no la aceptará, así que le exige que escoja otro escritor. Cairo, sorprendida, le dice que es muy tarde ya que él fue quien inspiró esa historia, y recordemos que Miller fue quien pasó la línea entre estudiante y profesor varias veces al invitarla a salir después de clases e incluso ir a su casa mientras ésta se encontraba sola. Miller confirma que solo se siente estúpido por haber confiado en una niña, pero en cierto punto Miller estaba a punto de volver a besarla, pero Cairo se aleja. Esta, obviamente decepcionada, le dice lo mediocre y cobarde que es por nunca haberse atrevido a hacer alguien y lo decepcionado que debe de estar por esto. Cairo toma su historia y la coloca en el buzón de la directora. En la noche, Cairo llora desconsoladamente mientras le cuenta a Winnie todo lo que pasó. Miller le cuenta a su esposa su conversación con Cairo, pero esta, en vez de estar celosa, solo quiere que Miller repite las palabras de aquel texto. Este complace a su esposa, pero son interrumpidos por Boris antes de que puedan comenzar. Cairo convence a Winnie de enviarle un mensaje a Boris de que ellas están haciendo lo que las chicas hacen cuando están solas, a lo que Boris responde que se vayan a dormir, pero Cairo no se rendirá. Esta sabe que Winnie se siente atraída por ella, así que le pide que se tomen fotos mientras se besan para mandárselas a Boris. Winnie obviamente acepta su propuesta y poco después estas se besan apasionadamente, pero Cairo se detiene de repente y fríamente le pide a Winnie que envíe las fotos. Miller recibe una llamada de la directora ya que ha leído la historia de Cairo. Después de esto, Beatriz comienza a sospechar de que su esposo sí tuvo algo con su alumna. En el día siguiente, después de clases, Winnie le pregunta a Miller por Cairo ya que no la ha visto, pero Miller responde que él tampoco. La directora les hace las mismas preguntas a Miller y Cairo por separado y al escuchar a ambos, esta decide suspender a Miller. Minutos más tarde, este habla con Boris, quien incluso ha recibido fotos de estudiantes, pero Boris le dice que él sí sabe cuál es la línea y nunca la sobrepasa, algo que Miller hizo constantemente. En la noche, Miller le da las noticias a su esposa, pero esta lo acusa de haber dormido con Cairo. Estos tienen una acalorada discusión en donde Miller confiesa de que Cairo sí le hizo sentirse escuchado. Beatriz le dice que él probablemente le estuvo coqueteando por un tiempo y al final no pudo controlar la situación como el adulto que es. Cairo le confiesa a Winnie de que ha puesto una demanda en contra del profesor Miller, algo con lo que Winnie no está de acuerdo ya que este podría perder su trabajo de por vida, así que esta pretende testificar en contra de Cairo, pero esta última la amenaza con publicar las fotos y conversaciones que Winnie tuvo con el profesor Boris y así este también perdería su trabajo. Allí Winnie se da cuenta de que simple y llanamente fue utilizada. Cairo se para en la cama mientras lee su última historia. Miller y Cairo se encuentran en la Junta de Educación del Condado. Cairo derrama unas lágrimas al verlo y luego orgullosamente sonríe. Y este ha sido el video del día de hoy. No te olvides de darle me gusta a este video y suscribirte si es que aún no lo estás. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo resumen.